Qué bueno poder saludarles nuevamente en este inicio de semana, el día lunes, esperando que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes y que la bendición del Padre esté en sus hogares y en sus familias. Antes de comenzar el devocional, vamos a dar el anuncio que dimos ayer sobre la reapertura del local. Lo vamos a retrasar, no vamos a abrir este domingo 21 todavía, sino que estamos pidiéndole a Dios ver si lo podemos hacer el siguiente domingo o a lo sumo postergarlo 2 semanas. Ya les vamos a comunicar más adelante cuándo vamos a reaperturar. Lo que sí es que lo vamos a hacer con todas las medidas del protocolo que hay, que ha dado el Ministerio de Salud y que todos ya conocemos, ¿verdad? Así que vamos a estar pendientes y hoy por hoy pues continuamos con las reuniones a este nivel, en esta forma. Así que vamos a dar comienzo esta noche a nuestro devocional familiar. Vamos a orar para iniciar, así que le vamos a pedir a Celina que nos introduzca en una oración. Gracias, Señor, por este precioso día que nos diste. Gracias porque nos podemos reunir. Gracias por tu amor eterno para con nosotros, Dios. Gracias por todo lo que tú estás haciendo en nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te clamamos, Padre, porque el virus, Señor, vaya disminuyendo y que todos podamos estar bien y que se muera, Padre, que tú lo destruyas, Señor, tú puedes hacerlo, mi Señor. En el nombre de Jesús te clamamos por los médicos, por las enfermeras, por el personal de limpieza administrativo de los hospitales, Señor, por las personas que salen a trabajar, Dios. Y te pido en el nombre de Jesús que esta noche nos hables y que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestras vidas, Señor, y que que caiga en tierra fértil y que dé su fruto, mi Dios. Tú nos estás enseñando mucho, Padre, y que podamos poner en práctica la palabra, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. El jueves pasado yo le leí 2 versículos que estaban en Jeremías y en Ezequiel, 2 de los profetas mayores, como nos enseña la Biblia. Y allí yo le dije que por favor los leyera y que sacara sus conclusiones. Espero que los haya leído al menos y que pueda dar usted su opinión. Los vamos a leer nuevamente y con ello nos vamos a introducir esta noche en el tema de la inmutabilidad de Dios, el Dios inmutable, el Dios que no varía, el Dios que no cambia, porque tiene su naturaleza divina y, como ya hemos visto anteriormente, porque es único, porque es todopoderoso, por todos los atributos que tiene. Hoy estamos hablando de otro atributo más, que es la inmutabilidad. Dice Jeremías 18, del 7 al 10. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. Oigan. Entonces, este arrepentirse no es que Dios cambie su naturaleza, no es que Dios cambie en su ser, cambia en las acciones, en el beneficio que quería darle a un pueblo, porque el pueblo se arrepintió, porque el pueblo cambió su forma de ser. Pero dice también que si el pueblo no cambia,
entonces igual Él va a hacer lo que dijo. Entonces Dios no está cambiando en su esencia, en su naturaleza, está cambiando en acciones que Él ha dispuesto a hacer, y que cuando Él dice que las va a hacer, las hace, y no hay nadie que lo haga cambiar así en el hecho de que llegue y le diga, le imponga o le ordene, sino que Él, en otro de sus atributos, que es la misericordia, entonces Él viene y decide cambiar. ¿Por qué? Porque ahí es donde entra ese otro atributo, el ser misericordioso, el cambiar en la acción que se había propuesto hacer. ¿Por qué? Porque en su justicia el hombre la merecía, pero como hay un cambio en su comportamiento del hombre, entonces viene Dios y derrama su misericordia, cambiando la acción de destrucción a una acción de bendición. Eso es muy diferente a la inmutabilidad de Dios. Ezequiel capítulo 18 también, versículos del 21 al 24, dice lo siguiente: mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Oiga, entonces está diciendo, para el impío está decretada la muerte eterna. Eso todos lo sabemos, ¿cierto? Solo los que hemos creído en Él tenemos vida eterna y no vamos a morir eternamente, vamos a ser transformados. El impío va a morir eternamente, nosotros no. Pero dice Dios, si Él cambia, entonces yo voy a cambiar lo que está destinado para Él, que es lo que ha sucedido en nuestras vidas. Sigue diciendo en el versículo 22, todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. Oiga, y esto viene para nosotros. Dios no se acuerda de las transgresiones suyas y mías. Ya las echó al fondo de la mar, dice la palabra. En su justicia que hizo, vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío?, pregunta Dios. Dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos, mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta, por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Oiga, entonces hay que tener cuidado cómo vivimos, las acciones que hacemos, porque hay esto y cualquiera diría, pero eso está en el Antiguo Testamento, aquí nosotros estamos viviendo la gracia. Sí, la gracia tiene sus límites. No todo lo que hacemos nos conviene, ni todo lo que hacemos y decimos nos edifica. Entonces hay que tener cuidado. Por eso es que hay que llevar una vida recta, una vida justa, una vida santa. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. Ya vamos a ver otras características de Él dentro de la inmutabilidad que tienen que ver con ella misma. Si vamos a Números 23, 19, y este es el versículo que muchas veces utilizamos los que predicamos aquí para hablar de este Dios que no cambia, ¿verdad? Dice así Números 23, 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará, pregunta. Habló y no lo ejecutará. Oiga, ¿no va a hacer lo que Dios dijo? Claro que lo va a hacer. Si Él es soberano, si Él es el Todopoderoso, ¿no lo va a ejecutar? Sí lo va a ejecutar. El problema es que nosotros confundimos las cosas, confundimos la libertad que Él nos ha dado con el libertinaje, confundimos la misericordia de Dios
con el límite que podrá tener Dios. Dios es misericordioso, pero hay un punto en que se acaba eso. Entonces, Dios no puede cambiar o variar. ¿Por qué? Porque su naturaleza es divina y no es humana. El hombre sí, porque como es humano, él miente, él se arrepiente, él hace de todo, pero Dios no. Entonces, cuando Dios dice que va a hacer una acción en contra de la humanidad y luego cambia a hacer una acción favorable, no es que él haya mentido, no es que él haya engañado, no se refiere a eso. Allí, como le repito, entra la misericordia, pero Dios es inmutable. Como es el soberano, entonces al ver que el hombre endereza su camino y se va en pos de él, entonces Dios lo acoge y lo llena de todo el beneficio que él da. Salmo 33:11. Aquí estamos viendo pura Biblia. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Oiga, esto nos habla de la invariabilidad de los dichos de Dios, del consejo de Dios, de la palabra de Dios. Así como Él es inmutable, también su palabra, su consejo, sus dichos son inmutables, porque salieron de adentro de Él. No vinieron de otra fuente, sino que vinieron de la fuente que es Dios inmutable. Entonces sus palabras se cumplen, sus consejos se cumplen. Así como Dios no cambia, tampoco su consejo y su palabra. La palabra de Dios es sí y amén. No hay variación. Por eso es que, ¿qué significa amén? Así sea. Entonces cuando nosotros decimos amén, Señor, a ver, ni entendemos lo que estamos diciendo, sí, cabal. Solo repetimos muchas veces y lo que estamos diciendo es así es, Señor, así sea hecho, Señor. Alabemos al Señor, amén, dicen en la iglesia. Y cuando empiezan a cantar, están viendo para otro lado con la boca cerrada. Sí, va. Seamos santos, amén, gritan todos. Y tienen una vida que parecen el santo de la película, ya la ha visto usted, ¿verdad? Entonces, hay que entender que si Dios no cambia, tampoco su consejo ni su palabra, sus mandamientos, ahí están. Y tienen miles de años de estar ahí en la palabra y siguen siendo vigentes este tiempo, en esta fecha. Hoy, el no matarás está vigente. Hoy, el no cometerás adulterio ni fornicación está vigente. El no mentirás está vigente. Porque no aparecen nuevamente en el Nuevo Testamento, no quiere decir que Dios lo borró. Jesús dijo, yo he venido a cumplir la ley. Oiga, no dijo yo he venido a desaparecer la ley. Dijo yo he venido a cumplirla porque él sabía que nosotros no la podíamos cumplir. Pero hoy que ya lo conocemos, hoy que ya somos parte de su familia, que estamos llenos de su espíritu y de todo eso, estamos obligados a cumplirla. O sea, un cristiano no puede seguir siendo mentiroso, ni puede seguir haciendo juramentos falsos, ni puede tener 2 esposas, ni cambiar una de 40 por 2 de 20, ni dejar a la mujer de su juventud. Perdónenme, aquí tal vez les va a molestar a muchos, pero es que eso es la palabra de Dios y no le podemos llamar de otra manera. El pecado es pecado. Si quien en un matrimonio no ha tenido dificultades,
problemas y todo eso. Pero si usted ha creído en Dios, y más si usted predica y es pastor, o es maestro, o desarrolla algún ministerio, todavía mayor es la demanda, porque sabiendo hacer el bien no lo hace. Perdone que me haya salido, regreso. Entonces es importante entender que Dios es inmutable, debemos de entender la inmutabilidad de Dios. Dios no depende únicamente de su perfección, sino también depende de su poder. O sea, y la inmutabilidad de Dios tiene que ver con el poder de Dios. Dios no podría ser inmutable si existiera otro ser arriba de Él o más poderoso que Él. O un ser superior que Él. ¿Por qué? Porque el otro lo controlaría a Él. Y Él no podría controlarlo y entonces podría manipularlo. Veamos qué nos enseñan las Escrituras en estos últimos 3 versículos que vamos a leer acerca del poder y de la soberanía de Dios. Veamos Isaías 14:24. Vamos a ver 2 versículos en Isaías que hablan de la soberanía de Él. Isaías 14:24 dice lo siguiente: Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Oiga, eso habla de la soberanía de Dios. Él es soberano. Él dice las cosas y así se van a hacer. Tal cual lo pensó y lo habló y lo confirmó, será determinado a hacer. Entonces, nadie lo va a cambiar. Él hace cambios, como le repito, en las acciones, pero eso es parte de su soberanía. Cuando el rey le dictaminaron que arreglara todo porque tantos días moría, dice que el rey se tiró al suelo, se arrepintió, clamó al Señor. Entonces, antes de que el profeta saliera del salón, Dios le habló y le dijo, dile al rey, regresa y dile al rey que le voy a dar tanto tiempo más. Pero fue porque el rey tocó su corazón, porque vio la humillación sincera, honesta, verdadera de aquel hombre. Pero como decía mi papá, hay quienes tienen lágrimas de cocodrilo, decía, yo no sé por qué, ¿verdad? Pero que solo lloran para que les crean, va, pero no es cierto, va, el cambio. Entonces a Dios no lo podemos engañar. Entonces él vio el corazón de aquel hombre y por eso cambió, pero obró su soberanía. Isaías 46, 9 al 10 dice lo siguiente: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Oiga, Él es único. Así como ayer le hablé del único, de Jesucristo, que hizo que Herodes no lo pudo matar, que venció la muerte, que el sepulcro no lo pudo detener. Entonces, que la tentación no pudo con él, hacerlo caer. Entonces así, este Dios, no hay quien lo cambie. Él es soberano, Él hace como Él dice. No hay otro semejante a mí, dice, termina diciendo este versículo. Y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, dice Dios. Entonces, yo me puse a pensar, y en el siguiente versículo lo vamos a ver porque tiene que ver con el poder de Dios. Pero el Padre nuestro dice, y hágase, Señor, tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y hay gente que podrá decir, pero yo no hago lo que Dios dice. Sí, porque esa es la rebeldía. Pero la voluntad de Dios se cumple, aunque el hombre sea un rebelde, un desobediente. Entonces,
aquí en estos versículos de Isaías 46 son similares a los de Isaías 40 en cuanto a la soberanía, manifiestan la soberanía de Dios en el hecho de que Él es único y que puede hacer las cosas como Él las dispone. Entonces ya vimos la soberanía, veamos hoy la parte del poder de Dios. Daniel 4, 34, 35 dice lo siguiente: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, o sea, siempre eterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Eso nos está hablando de que como Él es el Dios Todopoderoso, su voluntad se hace tal y cual es y tal y cual la quiere, y se hace tanto en el cielo como en la tierra. Y el hecho de que nosotros no la obedezcamos no quiere decir que la voluntad de Dios no se cumpla. Por eso es que el profeta lo declara, de que no hay nadie que puede detener su mano. Yo quiero terminar con esto esta noche. Dios no hace promesas que después rompa, ni tampoco hace amenazas que nunca cumple. Esto nos da consuelo a nosotros. ¿Por qué? Pues no se da en Él la posibilidad de un Dios que de repente cambie, se vuelva malvado o cambie de forma de pensar así porque sí, porque eso sería aterrador, tener un Dios así. Por eso es que muchos viven bajo la potestad de dioses falsos que son cambiantes, y eso aterra a las personas, a los hombres. Pero nuestro Dios, todos nosotros los hijos de Dios debemos de estar confiados y debemos de saber que tenemos un Dios bueno, misericordioso, bondadoso, fiel, amoroso, pero que también corrige, y eso cambia un poco las cosas. El que nos corrija a Dios, el que haga cosas que a nosotros nos parecen que son malas para nosotros, no quiere decir que sean malas, sino que lo que está haciendo Dios es corrigiendo nuestro caminar. La inmutabilidad de Dios es un atributo, es uno de sus atributos más importantes, porque garantiza que Él y su palabra van a permanecer igual ayer, hoy y siempre. Él es la única o el único constante en el universo, y ahí todo lo demás varía, y es el único digno de confianza. Así es que yo con esto termino este tema de la inmutabilidad de Dios. Espero que tengamos un poco más claro en cuanto a esto, que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, que Él no cambia. Oramos. Padre buen Dios, te damos gracias esta noche por tu amor, por tu misericordia, por tu palabra, Señor, por tu fidelidad. Que tu paz y tu gracia estén con cada uno de nosotros. Amén.